En este vídeo vamos a ver un ejemplo de los efectos de transformación de impedancias de un cable coaxial que no es cargado a su salida con un valor ZL de impedancia que coincida con el valor Z0 de impedancia característica del cable. Sabemos que si hay coincidencia entre ZL y Z0, con independencia de la longitud de la línea de transmisión, a la entrada del circuito vamos a tener una impedancia que coincide con la impedancia de carga. Vamos a ver en un ejemplo que cuando esta ZL no coincide con la impedancia característica, a la entrada podemos tener cualquier valor de impedancia de entrada, un valor que no va a ser el de ZL. El ejemplo de estudio está representado en este dibujo. Voy a utilizar una antena de hilo ENFED de media longitud de onda, de unos 20 metros de longitud, es decir, es una antena ENFED para la banda de 40 metros. A continuación tendremos un transformador para antenas ENFED y por tanto en este punto tenemos la impedancia de entrada Z2 de todo el conjunto transformador más antena. El cable de antena lo he dejado más largo de lo que debiera ser para que el transformador no pueda hacer la transformación y bajar la impedancia de la antena a 50 ohmios, que sería la impedancia característica del coaxial, y podamos hacer el estudio en condiciones. Al tener la antena un poco más larga de lo que debiera ser, aquí vamos a tener una impedancia Z2 distinta de 50 ohmios y veremos que el cable coaxial introduce una transformación y aquí nos queda una impedancia Z3 que es distinta a la impedancia Z2. Por tanto, vamos a montar el analizador de antenas en este punto y en este otro, a la entrada del coaxial, que es donde iría el equipo de transmisión. Antes de medir, quiero comentar que si bien es cierto que determinadas longitudes de coaxial reproducen a la entrada el mismo valor de impedancia de carga, ese no es nuestro caso de estudio, puesto que lo que queremos ver es que el coaxial realiza una transformación de impedancias. Por tanto, he escogido una longitud de coaxial de aproximadamente 9 metros que no coincide con ninguna de las longitudes en banda de 40 que nos hacen reproducir ZL a la entrada del circuito. Esas longitudes que reproducen la impedancia de carga son, por ejemplo, media longitud de onda de trabajo, pero no es nuestro caso. Bien, aquí tenemos la antena, el transformador para ENFED y el analizador de antenas. Vamos a ver qué valor de impedancia nos está midiendo. Tenemos una ROE de 207 y la impedancia 60 más J39. Bueno, pues ya tengo conectado el cable coaxial al transformador ENFED y llega hasta el cuarto de radio. Está conectado al analizador y vemos que tenemos una ROE de 104 y la impedancia es 53 más J0, lo que sería esta Z3, 53 más J0 y 104 de ROE. Pues vemos que la transformación de impedancias ha sido bastante importante, porque aquí tenemos adaptación de impedancias, podemos conectar el equipo de transmisión directamente y no usar acoplador, y en cambio la impedancia Z2 que teníamos a la entrada del transformador ENFED era de 60 más J39, teniendo una ROE de aproximadamente 2. Esto nos hace sacar algunas enseñanzas. Primero, que aunque tengamos adaptación de impedancias en el punto del cuarto de radio donde vamos a conectar nuestra emisora, puede que no haya adaptación de impedancias en la antena o si existe balun, unun o transformador a la entrada de ese transformador. Con lo cual podemos estar haciendo sufrir al dispositivo de transformación y además no tenemos máxima transferencia de energía en este punto o en este punto. Esto es especialmente crítico en las antenas ENFED, en las cuales los transformadores tienen unos diseños que son distintos a los de los balun y unun y hay que ser muy escrupuloso en la adaptación de impedancias. Con lo cual la adaptación de impedancias siempre hay que hacerla en la base de la antena y no en el cuarto de radio, porque nos podemos llevar sorpresas como esta. Z3 está adaptada, pero en cambio en la antena no tenemos adaptación. Estamos perdiendo energía y haciendo sufrir al transformador, en este caso al transformador ENFED de media longitud de onda.